Bueno, bárbaro. Eh, Hoy con un nuevo problema de dinámica circular. El otro día hicimos este problema que está acá en el pizarrón, que por ahí ven el de un cuerpo que está girando alrededor de una mesa, que hay un agujerito en el medio de la mesa, y hay una soga que conecta al otro cuerpo y me pedía cuál era la velocidad angular mínima como para que este cuerpo, al girar con su fuerza centrípeta, pueda sostener al cuerpo este que está cayendo ahí abajo de la mesa. Pero bueno, era el ejercicio que había expuesto en el otro video y que sirvió como para poder reafirmar los conceptos de la dinámica circular, que ya habíamos visto en otros videos. Bueno, hoy les vengo a presentar un problema interesante. Un problema, como dice acá el puntero, el problema 6. Es de un vuelo de un pájaro, dice de masa 300 gramos, describe en su vuelo una curva de 20 metros de radio de 20 metros de radio a una velocidad de 15 metros por segundo. Acá está el dibujito del pájaro y todo eso. Pregunta, ¿cuál es el ángulo de inclinación? Hay que tener en cuenta lo siguiente, el pájaro cuando vuela y hace toda esa curva, no es que vuela así, en forma así tipo plano, ¿no? No vuela en forma paralela al piso, sino vuela en forma inclinada, ¿sí? Bien. ¿Se entiende? O sea, vuela con un cierto ángulo. Nunca vimos un pájaro, ¿cuántas veces hemos visto los pájaros, inclusive los, qué sé yo, palomas o gorriones o qué sé yo, un halcón, volar, o inclusive en un documental, cuando vemos el águila, un halcón o un pájaro que va volando y hace un movimiento circular, por ejemplo el halcón, que hace este movimiento giratorio inclusive como para atrapar a su presa, también lo hace el águila. Nunca hace el pájaro un movimiento así, paralelo al plano con sus alas, no hace así, no gira con sus alas paralelo a la superficie terrestre, sino vuela en forma inclinada. Es como que vamos a ver volando al águila o al halcón o al pájaro en una forma inclinada respecto de la superficie terrestre. O sea, no va a volar así, con sus alas extendidas paralelos a la superficie terrestre, sino va a volar en forma inclinada. Entonces hace así este vuelo y se va desplazando haciendo un movimiento circular. Bueno, eso es lo que pasa acá en este problema. Hay que entender bien eso, porque muchas veces uno relee el problema y ve el dibujo y no lo llega a entender. Entonces uno tiene que asociarlo con cosas de la vida real. Uno ve el vuelo de un halcón, de un águila, no va volando con sus alas paralelas extendidas a la superficie terrestre, sino en forma inclinada. Y va rotando, así, escribiendo un círculo alrededor de un punto central que es el centro de la circunferencia que describe. Si uno entiende eso, ya es un gran paso porque lo que vamos a dibujar en el pizarrón y desarrollar obviamente a futuro las ecuaciones de Newton que son parte de esta dinámica de este problema, que tiene que ver con dinámica circular, claro. Y después el punto B dice, ¿cuál es la fuerza de sustentación ejercida por el aire sobre el pájaro? Se supone que por mecánica de fluidos, no vamos a hablar de mecánica de fluidos, por supuesto, que con el cuerpo, digamos, el pájaro tiene una aerodinámica. Con esa aerodinámica, al volar con sus alas extendidas, hay una fuerza que hace el aire para sustentar al pájaro en el vuelo. Esa fuerza de sustentación es a través de las alas, que es la fuerza, obviamente, que se hace, que produce aerodinámicamente en el vuelo del pájaro. Esa fuerza de sustentación es la que sustenta y contrarresta la acción del peso del pájaro, porque si el pájaro no vuela y se muere en el aire o encoge sus alas, se va a caer por la acción de la gravedad. ¿Me explico? Sí. O sea que la sustentación está dada por la aerodinámica de cómo las alas
del pájaro atraviesan el aire, cortan el aire, por una cuestión aerodinámica, de mecánica de fluidos que no voy a mencionar, hay una fuerza que sustenta en esa dinámica de fluidos, en esa aerodinámica, una fuerza de sustentación sobre las alas que hace que contrarreste la acción del peso del pájaro y no se caiga, si no, se va a caer. Bueno, entendiendo eso y entendiendo y releyendo el problema, todas las veces que sea necesario, uno lo lleva al pizarrón, no la hoja, y se pone a hacer el dibujo esquemático como si uno estuviese observando el fenómeno. Porque esto de intuir el fenómeno como si uno lo estuviese observando y haciendo un lindo dibujo, ayuda mucho para poder realizar la física, o la poca física que hay que hacer acá, que no es otra cosa que dibujar el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas, y a futuro terminar con las ecuaciones de Newton y despejar lo que me pide. Es simplemente eso. Así que ahora voy a sacar el problemita 6, que ya lo leyeron todos. Y lo que sí, antes de sacarlo, voy a borrar el pizarrón y voy a anotar los datos fundamentales del problema. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Quizá un poquito más para abajo. ¿Un poquito? Va a tomar más, un poco más para abajo la pantalla, va a tomar más. Sí, porque ahora voy a sacar esto de compartir pantalla, porque vos estás viendo ahí parte 2, dinámica, estás viendo la guía, ¿no? No, yo estoy viendo solo la pantalla tuya. ¿Estás viendo el pizarrón nada más? Sí. Porque yo estoy viendo acá el enunciado. Ah, bueno, sí, más pequeñito, más pequeñito. Ah, está bien. ¿Pero estás leyendo el enunciado ahora? Sí, sí. Un pájaro de masas. ¿Se ve eso? Sí. Porque yo quiero que se lea el enunciado bien y que todo el mundo lea bien el enunciado antes de hacer el problema en el pizarrón. Antes de sacar esta pantalla compartida. Todo este tiempo se estuvo viendo el problema. Está bien. Antes de sacar esta pantalla compartida voy a llevar el pizarrón con sus datos, digamos, pizarrón con sus datos, el problema con sus datos al pizarrón, y si lo dije al revés, para poder realizar el problema, porque después yo saco de pantalla el enunciado. Voy a encender un poquito la luz. ¿Se ve bien ahí? Sí. Un reflejo, se ve, sí, seguro. Pero no importa, yo ahora lo que voy a hacer es borrar acá y empezar ese problemita del pájaro. En realidad los halcones, las águilas hacen ese movimiento circular para atrapar a sus presas. Hay un documental que seguramente lo van a ver en YouTube, lo vas a ver en YouTube, de que dejan un pedazo de carne sobre un poste, a una cierta altura. Creo que no sé si hacen alguna provincia acá, en Mendoza, en San Juan, no sé. Y viene el halcón o el águila y viene haciendo moviéndose en círculo, y después helicoidalmente hace esto y ¡boom! Captura la carne que está suspendida en ese poste. Pero ese movimiento circular previo, antes de hacer el helicoide ese que yo digo y después agarrar la carne, antes de hacer el helicoide hace todo un movimiento circular que es como lo que dice el problema. En un documental aparece eso, en YouTube seguro, de cómo atrapa a su presa, ¿no es cierto? Pero antes de atrapar ese pedazo de carne que le dejan ahí, hace todo un movimiento circular y planea con un cierto ángulo, como dice el problema. Yeah. Bueno, vamos a dibujar las cosas, vamos a poner los datos. Los datos, igualmente, yo no voy a utilizar los valores. Después yo voy a realizar las ecuaciones, voy a despejar lo que tengo que despejar y después cada uno hará las cuentas. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que se trabaja en MKS, metro, kilogramos, segundo. Sí. O sea, acá que tenemos, la masa del pájaro, 300 gramos, bueno, pasarla a kilogramos. Ya sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces yo tengo acá 300 gramos, corro 3 lugares de la coma a la izquierda, me queda 0,3 kilogramos.
Después de esto está en metro, la velocidad tangencial del pájaro, 15 metros por segundo, está todo bien. Lo único que hay que pasar esto, en valores de MKS, esto a kilogramos. Pero después, bueno, yo lo que voy a hacer es el problema, calcular el ángulo de inclinación y calcular la fuerza de sustentación en el punto B, pero no le voy a poner los datos numéricos, eso después lo hace. Así que bueno, ya sabemos de qué se trata, ahora sí, lo voy a sacar. Perfecto. Y ahora hacemos el problema. Problema 6. Dijimos que el pájaro planea con un cierto ángulo. No planea con sus alas paralelas a la Tierra, sino planea con un cierto ángulo. Con sus alas con un cierto ángulo respecto de Tierra. Bueno, entonces yo lo primero que atino a dibujar es este movimiento circular que hace este pájaro. Este halcón, esta águila. Bueno, supone que yo puedo dibujar una cosa así. Vamos a ver si me sale el pájaro. Un intento de Muy pájaro. buen dibujante, pero bueno, estoy dibujando las alas extendidas del pájaro. Vamos a hacerlo así, a ver si me sale. Sí. Bueno, esta es la velocidad tangencial. Ahora lo dibujamos. Ahora yo lo voy a dibujar esto de perfil, porque no se ve bien. Yo estoy dibujando las alas de... Parece Batman, no parece. Ya se entiende, se entiende. Murciélago. Se entiende, se entiende. No importa. No es una clase de Esta es la arte. velocidad tangencial, este es el centro de la circunferencia, este es el radio, esta es la velocidad tangencial. Sabemos que la velocidad tangencial se escribe la velocidad angular por el radio. Esas son cosas que uno ya sabe. Bueno, esto gira, obviamente que el pájaro va a girar alrededor, obviamente, de este eje. Gira alrededor, digamos, de este centro, que es el centro de la circunferencia, que describe, ¿no?, su trayectoria. Bueno, y esto que sería Batman, más que un pájaro, se interpreta como un pájaro que planea no paralelo, sus alas paralelas a la superficie terrestre, sino con un cierto ángulo, como se ve en las películas. Bueno, entonces, vamos a dibujar a esto de perfil. Es decir, vamos a dibujar a esto de perfil. Entonces, bien, esto es lo que se ve en general, y de perfil se va a ver mejor. Y que necesitamos el dibujo de perfil para poder precisarlo más aún el problema. Más allá de mi mal dibujo. Entonces, bueno, yo lo que tengo ahí de perfil es el pájaro así. Estas son las alas del pájaro. Vamos a decir, vamos a dibujar lo mejor posible. Este es el pájaro. Estas son las alas extendidas del pájaro. Esta es la cabeza del pájaro, lo que sé yo, no importa. Parece una mariposa ahora. Qué bueno. Bueno, entonces estas son las alas del pájaro extendidas, inclinadas así, dando vuelta alrededor de esta circunferencia. Bueno, vamos a poner este eje, que es el eje por donde pasa diametralmente y corta el pájaro. No es que lo corta el pájaro, sino es que pasa por, digamos, simétricamente por donde está su cuerpo.
Entonces, el problema dice que acá hay un cierto ángulo tita. La letra es teta, pero no se dice teta por... queda mal. Es tita. La letra griega. Entonces, este es el ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. La velocidad angular ya sabemos que W, lógicamente, el pájaro está girando respecto de este punto, el centro. Yo estoy viendo de perfil al pájaro. Estoy viendo de perfil al pájaro. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es ver las fuerzas que actúan sobre el pájaro. ¿Qué fuerzas actúan sobre el pájaro? Bueno, las fuerzas que actúan sobre el pájaro, vamos a tomar un sistemita de coordenadas fijo a la Tierra. Y X, por así decir. Bueno, tengo la fuerza peso, que es masa por gravedad, que es la fuerza de atracción de la Tierra, como siempre y de costumbre. Tengo tengo la fuerza de sustentación también. Yo dije que la fuerza de sustentación es una fuerza de carácter aerodinámico, aero de aire, dinámico de dinámica. De aquí justamente el movimiento que realiza el pájaro con sus alas y atraviesa el viento. Al atravesar el viento, hay una cuestión de mecánica de fluidos que predice la acción de una fuerza de sustentación que hace el aire sobre las alas del pájaro. Bien. Esa fuerza de sustentación es una fuerza que hace justamente el aire sobre las alas del pájaro. Obviamente voy a dibujarlas así, porque lógicamente es el aire la que hace esa fuerza de sustentación. Fuerza de sustentación 1, fuerza de sustentación 2. ¿Por qué pongo 1 y 2? Porque son dos alas. ¿Está bien? Bien. A la 1, a la 2. Si yo sumo estas dos fuerzas que dibujé en azul, me da el total de fuerza de sustentación. Con el que sostiene, digamos, con que el aire ejerce sobre el pájaro que está planeando. Si yo sumo estas dos fuerzas, la fuerza total de sustentación, voy a poner la S, que es F de S1 más F de S2. En realidad, las dos fuerzas de sustentación son iguales. Podemos decir aproximadamente iguales, o sea que esta fuerza es exactamente igual a esta, no hay por qué pensar que son diferentes, o sea, me queda dos veces fuerza de sustentación 1. ¿Por qué? Porque estoy pensando que las alas son iguales del pájaro, no es que una ala más larga y otra más chica, no es un pájaro de forma. La naturaleza es muy simétrica, dos manos, dos piernas, dos pies, dos orejas, dos alas. Entonces si sumo, bueno, son iguales, bueno, dos veces la fuerza de sustentación, y me da esta fuerza total, que no es otra cosa que esta fuerza que yo voy a dibujar acá. Que es la fuerza de sustentación total que hace el aire sobre el pájaro aerodinámicamente. ¿Me explico? Sí. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos todas las fuerzas que se aplican sobre el pájaro. ¿Hay alguna otra fuerza? No. Pero la fuerza centrífuga, centrípeta, no hay ninguna. Ahora vamos a hablar de eso, un momento. Bien. Ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de eso, sí. Sí, la fuerza centrípeta. Vamos a hablar de esa fuerza. Pero en principio, bueno, son todas las fuerzas que observo, la fuerza de sustentación, el peso. Sí, va a haber una fuerza centrípeta, lógicamente. Pero ahora la vamos a presentar, porque
yo estoy viendo de perfil esto, yo ya sé que el pájaro se está moviendo. Hay otras fuerzas también, pero no, acá no corren, porque quizás el pájaro cuando se mueve en el avance tendría que haber una fuerza acá de resistencia sobre el pájaro, una fuerza de resistencia sobre el pájaro. ¿Qué significa una fuerza de resistencia que hace el aire sobre el pájaro? Bueno, esta fuerza de resistencia que hace el aire para que no se mueva el pájaro. Una fuerza FR para este lado. Pero esa fuerza se equipara a la misma fuerza que hace el pájaro. Y no se tiene en cuenta. De vuelta a eso que no me quedó. Cuando uno se desplaza en el aire obviamente hace una fuerza viscosa sobre uno. Claro, un rozamiento. Una fuerza de resistencia. Bien. Bueno, se supone que tiene que vencer esa resistencia el pájaro cuando avanza. Entonces hay una fuerza de resistencia que hace el aire sobre el pájaro. Pero va a ser la misma que hace el pájaro sobre el aire. O sea, acá no hablan de una fuerza de resistencia que hace el aire sobre el pájaro en el avance del pájaro. No se habla de eso en el problema. Así que estas dos fuerzas se compensan. La fuerza que hace el pájaro menos la fuerza de resistencia que hace el aire sobre el pájaro, eso da 0. O sea, no se habla de esa fuerza. Digo que en la vida real, los cuerpos cuando se trasladan, hay una fuerza viscosa que hace el aire en el avance del cuerpo, justamente, que en este caso es la fuerza que tiene que vencer el pájaro en su movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Va para adelante, la fuerza que hace el aire en su viscosidad va para atrás. Bueno, esa fuerza la vence el pájaro yendo hacia adelante. O sea, ejerce la misma fuerza que hace el aire en su resistencia cuando está avanzando el pájaro. ¿Me explico? Pero, bien, sí. O sea, no la cuento igual, no la cuento porque no me la menciona. Si vos sacás la mano fuera de la ventanilla cuando se mueve el coche, en la ruta o donde sea, vas a sentir que, claro, que el aire, la mano se te va para atrás, si va a mucha velocidad. Bueno, tenés que ponerla tensa como para vencer la fuerza de arrastre. Esta fuerza que pongo FR, la fuerza de resistencia o la fuerza de arrastre, que hace el aire sobre el pájaro para detenerlo en su avance. Pero el pájaro tiene la suficientemente fuerza también para avanzar, para ejercer la misma fuerza de resistencia que le hace el aire al pájaro. Entonces se compensan FR, que es la fuerza que hace el pájaro, menos la fuerza de resistencia que hace el aire sobre el pájaro en su avance, al restarse me queda 0. Entonces como que se compensa esa acción y en realidad no importa acá, porque en primer lugar el problema no habla de fuerza de resistencia. Claro, como ideal. Pero físicamente existe, y yo puedo pensar que la fuerza que hace el pájaro es la fuerza necesaria que tiene que hacer el pájaro para contrarrestar la fuerza de resistencia que hace el aire sobre el pájaro en su avance. Excelente. ¿Me explico? Pero por eso, igual esto no lo vamos a tener en cuenta. Físicamente, estoy hablando de la física de lo que sucede. Pero no vamos a tener en cuenta esa fuerza. No vamos a tener en cuenta ahora la fuerza-peso, las dos fuerzas de sustentación sobre el ala, que la suma es igual a la fuerza total de sustentación. En realidad, como las dos alas son iguales, las dos fuerzas podemos tomarlas como iguales. Me queda 2 veces la fuerza de S1 o 2 veces la fuerza de S2, cualquiera de las dos pues son iguales. O sea, podemos decir que la fuerza de sustentación S1 es igual a la fuerza de sustentación S2, estoy sumando 2 veces lo mismo. Entonces, la fuerza total de sustentación apunta hacia arriba, con una cierta inclinación. Y acá puse el θ. Pero lo voy a cambiar, porque si uno lee el enunciado bien, ese θ, si a mí me parece que es... El θ no es este es otro ángulo, beta, qué sé yo. El θ que da el problema, a la que lo miro, es este. El ángulo que existe entre la fuerza de sustentación y el eje del pájaro.
El eje del pájaro es el eje que coincide en la misma dirección que el peso, ¿no? Este es el ángulo que da el problema. Bien. Por eso lo dibuja así como está ahí en la hoja, uno lo ve, retrocede el video, ven que justamente el eje del cuerpo del pájaro, el eje del cuerpo del pájaro es por donde pasa el peso, ¿no? Donde pasa el centro de gravedad del pájaro, no me voy a poner a definir el centro de gravedad, pero les explico. El centro de gravedad sería el punto donde se concentra todo el peso del pájaro. El centro de gravedad es el punto geométrico donde se concentra toda la masa, todo el peso del pájaro. Entonces, este eje, línea punteada, es el eje de gravedad, el eje de simetría o el eje de gravedad por donde pasa el centro de gravedad del pájaro y que coincide en la misma dirección que el peso, porque obviamente donde está el centro de gravedad, recién lo dije, el punto de gravedad, ¿qué dije antes? Donde se concentra todo el peso del cuerpo. Bueno, el peso del cuerpo está acá, es peso. Entonces el centro de gravedad está en el cuerpo del pájaro. Bueno, justamente este eje que puse en línea punteada está en la misma dirección que el peso. El peso, que es la fuerza que hace la Tierra sobre el pájaro desde su centro de gravedad. ¿Me explico? Bien. Bueno, la cuestión que ese ángulo θ es el ángulo entre el eje de simetría o el eje del centro, por donde pasa el centro de gravedad y por donde pasa la fuerza peso, con la fuerza de sustentación. O sea, el ángulo entre este eje y la fuerza de sustentación es θ. Ese ángulo θ es dato del problema. Bien. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Hay que entender esto de perfil. El diagrama de fuerzas o el diagrama de cuerpo libre o todas las fuerzas que actúan dinámicamente respecto a un sistema fijo en reposo sobre el pájaro. Tenemos... Ese es el ángulo es el que te piden. El ángulo es el que piden, lógicamente, que va a ser una de las incógnitas del problema. Bien. El ángulo es lo que me van a pedir. Obviamente con esos datos que da el problema, ¿no? Obvio. Entonces, vuelta a repetir, el centro de gravedad, me gusta repetir las cosas, el centro de gravedad es donde se concentra todo el peso del cuerpo. Sería como el punto de simetría, por así decir, entre comillas, el punto de simetría, entre comillas, ¿no? O el punto donde se concentra, mejor dicho, todo el peso del cuerpo. Y esta línea punteada pasa por el centro de gravedad. ¿Y por qué pasa por el centro de gravedad del pájaro? Porque el peso está aplicado acá, en el centro de gravedad del pájaro. Por eso esta línea punteada coincide, obviamente, en su dirección con el peso del pájaro, porque el peso del pájaro se aplica en el centro de gravedad del pájaro. Si soy repetitivo para que se entienda bien, pero bueno, listo. La cuestión, más allá de esto del centro de gravedad, que mirando de perfil el movimiento del pájaro alrededor de este centro, describiendo esta circunferencia, mirándolo de perfil, es esto lo que importa. Ver este dibujo, verlo de perfil y hacer el diagrama de cuerpo libre, dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el pájaro respecto a un sistema fijo de coordenadas. Y siempre un sistema fijo de coordenadas, porque si no las ecuaciones de Newton no se cumplen. Bien. Esto es un sistema fijo de coordenadas. Fijo, voy a poner. Si no, las ecuaciones de Newton y todo lo que hablamos no se cumplen. El objetivo es hallar θ, este ángulo de desviación entre la fuerza de sustentación y el eje de simetría del pájaro, que es este eje de acá. ¿Cuánto vale θ? Bueno, ya hice el diagrama de cuerpo libre. Tengo que ahora pasar a las ecuaciones de Newton. Hagamos las ecuaciones de Newton. Dale. Ecuaciones de Newton, ¿qué tenemos? Bueno, sobre el eje X y sobre el eje Y. Tengo que descomponer esta fuerza de sustentación que está acá. Para descomponerla, como siempre. Esta fuerza la vamos a llamar fuerza de sustentación Y. Y esta fuerza que estoy proyectando sobre el eje X, lo voy a llamar fuerza de sustentación X. Voy a poner esta más arriba.
fuerza de sustentación X. ¿Me explico? Perfecto. Bueno, como siempre hacíamos. Bueno, vamos a poner el eje X para el otro lado. Y no me va a molestar de hacerlo. Sé que tiene que estar fijo, claro, porque si no las ecuaciones de Newton no se aplican. Pero lo vamos a poner en este sentido. Y ahora vamos a ver por qué elegí este sentido. Bueno. Sentido opuesto. El eje X para allá, positivo para allá. Entonces, ya tenemos todas las fuerzas proyectadas. O sea, en este caso, la fuerza de sustentación la proyecté sobre el eje Y y la proyecté sobre el eje X. Bueno, hagamos las ecuaciones en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Tenemos la fuerza de sustentación X. Y esto es igual a masa por aceleración. Pero esa aceleración en X, que va en el sentido del eje X, que lo tomé como positivo para allá, en este dibujo, en el de arriba, en el real, el que vemos, ¿cómo estaría este sistema de coordenadas? Este sistema de coordenadas estaría así. Este sería el eje Y. ¿Está bien? Y este, vamos a correr el radio, y este sería el eje X. El eje X que apunta hacia el centro de la circunferencia. Este es si yo tomo, ¿cómo sería el sistema de referencias? Directamente en el círculo, en el movimiento circular. Sí. Bien. El eje X es un eje radial, porque Bien. es solidario al radio y apunta hacia el centro de la circunferencia en todo momento. Pero lo considero fijo, o sea, lo considero fijo en ese instante, no es que se está moviendo con el pájaro, ¿eh? Ojo, ojo. Por eso dije que tiene que ser fijo. Este sistema de coordenadas tiene que ser fijo. Fijo. ¿Qué significa fijo? Que no rota con el pájaro, porque si no las ecuaciones de Newton no se cumplen. Claro. Fijo en ese instante. Fijo en este instante. Y eso es importante de poner, porque si no las ecuaciones de Newton no se cumplen. Requisito. Concepto. Bueno. Si uno no pone esas cosas, está bien, yo puedo obviar todo esto, voy a poner un instante mejor. Uno puede obviar estas cosas, pero no, son conceptos importantes. Fijo en ese instante. En este instante está fijo ahí para poder hacer todo este cálculo de ecuaciones de Newton. Ese eje X es radial y apunta hacia el centro de la circunferencia. Por eso lo tomé así, positivo para allá, o sea, positivo hacia el centro de la circunferencia porque me conviene. Bien. Porque me conviene porque este masa por aceleración es la aceleración centrípeta. ¿Que apunta hacia dónde? Hacia el centro del círculo. Sí. O sea, es masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Bien, sobre el eje Y, ¿qué tenemos? Fácil. Fuerza de sustentación I positiva, porque apunta para arriba, menos el peso para abajo, y eso es igual a masa por aceleración en I. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la aceleración en I? 0. 0, porque el cuerpo está volando en forma circular respecto de un plano, que es el plano que contiene el círculo. O sea que si vuela sobre un plano que contiene el círculo, entonces no está ni subiendo ni bajando. O sea, no está ni acelerando para arriba ni acelerando para abajo. Entonces, si vuela sobre un plano que contiene la circunferencia, entonces no vuela ni para arriba ni para abajo, esta aceleración I vale 0. Y esto vale 0. ¿Me explico? Sí. O sea, esto que está acá va a valer 0. Bueno, listo. Una consulta. La aceleración de
en el eje X es la aceleración centrípeta porque va justo en dirección al Radial centro. hacia el centro. Claro, bien, perfecto. Pero no significa que este sistema IX se mueve con el pájaro, ¿eh? Lo pongo fijo en ese instante para hacer este cálculo. Bien. Porque si se mueve con el pájaro, yo no puedo hablar de fuerza centrífuga. Perdón, no puedo hablar de fuerza centrípeta. Estoy hablando de fuerza centrífuga en ese caso. Pero ya no se cumplirían las ecuaciones de Newton y las deducciones que hicimos en uno de los primeros videos de dinámica circular, de esa aceleración centrípeta que apunta hacia el centro, no serían válidas. Porque en ese primer video que yo deduje el valor de la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta, lo hice, todo ese cálculo vectorial, lo hice respecto de un sistema fijo de coordenadas. Que si no lo hubiese hecho respecto a un sistema fijo de coordenadas, no me hubiese dado una aceleración centrípeta apuntando hacia el centro del círculo. Y obviamente ahí no, digamos, no, si lo hubiese tomado en otro sistema, como por ejemplo hubiese tomado el sistema fijo al cuerpo que está rotando, no se cumple la ecuación de Newton y no hubiese llegado a ese resultado. Por eso les pido que repasen el primer video de dinámica circular. Todo eso, yo en ese primer video de dinámica circular lo hice el cálculo vectorial y analítico, lo más sencillamente posible, claro, sin usar tantos recursos de cálculo diferencial e integral. Lo hice respecto de un sistema fijo. Bien, entonces va en la aceleración centrípeta porque va en dirección, la misma dirección que para el centro, para el origen de la circunferencia. Sí, en el mismo sentido, hacia, digamos, en la misma dirección radial hacia el centro. Sí. Bien. Y en ese instante fijo mi sistema, calculo, pero ese sistema no va a rotar con el pájaro. Y deduzco con ese sistema fijo de coordenadas las ecuaciones de Newton. ¿Qué son estas? Acá donde dice masa por aceleración es la centrípeta, porque apunta hacia el centro, que es lo que preguntaste vos antes. Que tiene que ver con esta fuerza de sustentación X, que apunta hacia el centro del movimiento. Bien. Como se ve acá. ¿Me explico? Bien. Bueno, una vez que yo ya tengo la fuerza, bueno, acá hay un poquito de trigonometría. ¿Quién es Fsx? Bueno, va a ser la fuerza de sustentación S por, fijémonos en el gráfico, por el seno, porque esta fuerza de sustentación que está acá abajo, esta que está acá abajo, sí, es la misma que está acá arriba. Porque son paralelos estas dos fuerzas. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Esta fuerza Fsx es la misma que está paralelamente, si la traslado, la misma que la que está acá arriba. Total. Entonces esta fuerza Fsx, la fuerza de sustentación respecto del eje X, es el lado opuesto a este ángulo, al ángulo θ. Sí. Y si es el lado opuesto, tengo que aplicar seno. Porque todo lo que es lado opuesto es seno, todo lo que es lado adyacente es coseno. Entonces va a ser Coseno. la fuerza de sustentación, que es esta hipotenusa, por el seno de θ. Si hago la fuerza de sustentación, que es esta hipotenusa, por el seno de θ, me da el lado opuesto. Fsx. Claro. Y el I es el adyacente al ángulo, claramente. Exacto. En ese caso sería coseno de θ. Esas cosas hay que ya tenerlas asumidas, porque si no, nos va a ir mal en física. La trigonometría es seno y coseno, a lo sumo tangente. Y el teorema de Pitágoras, alguna vez. Como para sacar la velocidad inicial en el tiro, o la velocidad en el tiro oblicuo, que es la velocidad tangente a la parábola que describe, bueno. Y nada más. Saber que el seno es el lado opuesto, el coseno es el lado adyacente y punto. Son cosas de siempre. Bueno, una vez que yo ya tengo eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, combinar estos resultados que obtuve de las ecuaciones de Newton matemáticamente hablando. O sea, yo esto que está acá, que es la fuerza de Fsx,
Esto lo reemplazo acá. Y esto de acá, la fuerza de FSI, la reemplazo acá. Bien, bien. Claro, no, respases, completas, bien. Sí, Y ahí voy a terminar todo. ideal. Calculo, digamos, con esto desarrollo, respondo la pregunta A y B del problema y se acabó. Después hay que hacer la cuentita numéricamente hablando que no la pienso hacer. Claro. Entonces, yo agarro Fsx es Fs por el seno de tita, lo pongo acá, vamos a hacerlo acá dos líneas, y si me permite la luz me permite, lo voy a poder hacer tranquilamente. Si no, lo puedo hacer acá abajo y se ve también. Por la luz, digamos. Reemplazo, ¿no? Fsx acá. Entonces, me va a quedar así, de esta forma. Fs por, reemplazo Fsx por Fs por seno de tita. Igual a masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y después reemplazo esta FSI acá. Va a ser Fs por el coseno de tita menos el peso igual a 0. Bueno, ya está. Me pide el ángulo tita, fácil. Podemos combinar ambas ecuaciones matemáticamente y sacar el ángulo tita. ¿Cómo? Matemáticamente, o sea, resolviendo ese sistemita fácil de ecuaciones. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que me conviene hacer para sacar tita? Bueno, combinar las dos ecuaciones. ¿En qué forma? Bueno, despejo seno de tita de la primera ecuación. ¿Por qué? Y después coseno de tita en la segunda ecuación. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque el objetivo es formar la tangente de tita. Tangente de tita, por definición, es seno de tita sobre coseno de tita. Cuando hago eso, me queda la tangente de tita igual a un número. Cuando hago la tangente de tita igual a un número, hago arcotangente con la calculadora de ese número y me da el ángulo. A ver, hagámoslo porque no entendí. Quizá viéndolo lo entiendo bien. No, lo digo de nuevo y lo hago. Dale, dale. Despejo de la primera ecuación seno de tita. Bien. Todas las demás informaciones las tengo. Despejo la seno de velocidad. tita. Bien. Ahí se ve, ¿no? Sí. Despejo seno de tita. Me va a quedar masa, velocidad angular al cuadrado por el radio, dividido Fs. ¿Está bien? Quedó lindo, ¿no? Fácil. Sí. Ahora hago lo mismo, pero despejo coseno de tita. O sea que este peso que está restando lo voy a pasar sumando allá. Bien. Me va a quedar Fs coseno de tita igual a peso. Sí. ¿Está bien? Y ahora despejo coseno de tita. Apa. ¿Está bien? ¿Qué llegué? Llegué a esto y llegué a esto. Llegué a esas dos expresiones recuadradas, lindas y bonitas. No sé por qué, pero son lindas y bonitas. Bien. Bien. Ahora, ¿por qué yo despejé seno de tita y coseno de tita? Para que me quede una función trigonométrica muy bella, que es la tangente de tita. Tangente de tita siempre se escribe o se define como seno de tita sobre coseno de tita. Si yo divido miembro a miembro esto, hago seno de tita sobre coseno de tita, en el primer miembro me aparece tangente de tita. Bien.
Y en el segundo miembro, si lo divido los segundos miembros, me va a quedar esta fuerza de sustentación, se simplifica con la fuerza de sustentación de abajo, las masas se van a ir, ahora vamos a arreglarlo un poquito, me va a quedar tangente de θ igual a un número conocido por los datos del problema. Bien. Me va a quedar tangente de θ igual a un número conocido según los datos del problema. Entonces, tangente de θ igual a ese número conocido por los datos del problema, agarro la calculadora, hago arcotangente de ese número, siempre y cuando la calculadora esté en grados sexagesimales, y saco el ángulo. Y punto. Y punto. Bien. Y terminó. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos a ver. Lo voy a hacer acá al costadito. Dale. Entonces, yo las escribí ahí. Ahí se ven. Sí, sí. Perfecto. No sé si lo voy a hacer ahí al costado, o me parece a mí que debería hacerla... Perdón. No sé si debería hacerla acá que se ven las dos. Lo que voy a borrar es acá arriba, me parece. Que ya no tiene mucho sentido que Bueno. ¿Está bien? Dale. Porque así se ve, si no, a ver, trato de que se vea todo y a ver si corro un poquito la cámara. Ahí se ve con precisión. Sí. Me van a decir que no se ve, no pueden dar datos. Esto lo borro, por ejemplo, este chiste de que las fuerzas de sustentación sobre cada área es igual, bla, 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 ya está. Pues, vamos a calcular estas dos cosas, digamos, tenemos estas dos cosas, y lo que voy a hacer es dividir miembro a miembro. Cuando divido miembro a miembro voy a hacer seno de θ sobre coseno de θ. Y yo ya sé que eso, ese chiste, que lo conozco, es tangente de θ. Esto es tangente de θ, por definición, y punto. Se define así. Seno de θ sobre coseno de θ es tangente de θ. Va a ser esto dividido esto. Estoy haciendo lugar, si es que borro. Lo interesante de eso de dividir miembro a miembro es que la fuerza de sustentación se simplifica matemáticamente. ¿Está bien? Bien. Bien. Entonces, ¿quién es el peso? Peso es masa por gravedad. Entonces, ¿qué me queda? Tangente de θ igual a masa, velocidad angular al cuadrado por el radio, dividido el peso que es masa por gravedad. Se simplifican las masas, adiós masa, a pesar de que me dan la masa del pájaro que es 30 gramos, según el enunciado del problema, no me importa, un pito, se simplifica. Y me queda tangente de θ igual a W al cuadrado por radio sobre G. Todos datos conocidos del problema. Bien. ¿Entiende? Sí. Bueno. O sea que me queda tangente de θ igual a W al cuadrado por el radio sobre G. De esta ecuación, de esta expresión, despejo θ. Y pongo arco tangente de W al cuadrado por R sobre G. W al cuadrado por R sobre G, haciendo todas las lindas cuentitas con calculadora, me va a dar un número sin dimensiones, sin nada. Un número. Y a ese número yo le hago el arco tangente en la calculadora, teniendo la calculadora en grados sexagesimales. Cuando le hago inversa tangente o tangente a la -1, tangente -1, depende de la calculadora que tengan, cuando hago eso,
saco el ángulo tita. Y chau. Bien. Y ahí terminó. Entonces, tita no es otra cosa que el arco tangente de ese número que estoy sacando, W al cuadrado, sobre G. Y este es el ángulo que me pedía el problema. Bien. Y ahí finalizó. También la pregunta ahora me pide cuál es el valor de la fuerza de sustentación. Es un chiste. Porque una vez que saco el ángulo, ¿cómo puedo sacar la fuerza de sustentación? Que es Fs. Y lo completo. Pongo coseno, hago el coseno del ángulo. Pongo el peso y puedo despejar ahí F de sustentación. Claro, por ejemplo, de acá, como está diciendo de esta ecuación, una vez que ya saqué tita, O la de arriba también lo mismo, pero es más o la de fácil. arriba también puede ser, en la de arriba. En cualquier ecuación yo puedo reemplazar el tita y sacar Fs, que es la fuerza de Totalmente. sustentación. Chao. Totalmente. Bueno, acá si despejo de acá, bueno, F de S es el peso sobre el coseno de tita. Bueno, el peso es masa por gravedad, ¿no? Lo quiero poner así, bueno, es masa por gravedad sobre coseno de tita. Y este es el valor, estos son igual, ¿no? Y este es el valor de la fuerza de sustentación. Ahora Ideal. los invito a hacer los cálculos, todo tiene que estar en MKS, bueno, bla, 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 qué lindo, la calculadora, tiene que estar la calculadora en DEX, sacar el angulito, después hacer ese calculito, pero no lo pienso hacer, odio hacer cálculos. Same, a mí también. Pero bueno, Pero bueno, ahí estamos con este. finalizó. Simple, lisa y llanamente salió un problemita lindo. Acá tenemos el halcón, el águila, la pájaro, lo que sea, o Batman, que está volando así. Y ahí sacamos los dos resultados que nos pide el problema. Vuelvo a enfocar y se acerco ahí la pantalla. El ángulo y la fuerza de sustentación. Ahora, el chiste es para sacar los ángulos, y esto va a servir también para problemas de... Bueno, van a servir para problemas de plano inclinado, dinámica, y va a servir también para problemas de tiro oblicuo. Siempre, cuando se trabaja con seno y coseno, es muy útil que en ese tipo de problemas aparezca la tangente de tita. Bien. Despejar el seno de una ecuación, despejar el coseno de la otra ecuación. Dividir miembro a miembro significa hacer seno de tita sobre coseno de tita en el primer miembro y dividir estas dos cosas en el segundo. Pero ¿por qué hago eso? Porque quiero que me aparezca la tangente de tita, que me quede una cosa así al dividir. Claro. Tengo una tangente de tita y yo puedo acá despejar tita. Con arco tangente, tangente a la -1, con la calculadora en grados hexagesimales, bla, bla, bla. Y hacer este cálculo irrisorio. Una vez que hago ese cálculo, ya está, agarro cualquiera de estas ecuaciones que formulé y saco Fs, que es la fuerza de sustentación, y chao, listo. Claro. Bueno, perfecto. No hay más nada que agregar. Así que espero que les haya gustado. Si no les gustó, se toman un café y se ven una linda película. Y no sé, si no les gustó este problema, se pueden hacer alguno más difícil para entretenerse aún más. O aburrirse aún más. Bueno, bárbaro, vamos en la próxima a hacer otro problema de dinámica circular y de lo que sea, y que los pienso colgar al canal. Así que Bien. pido y espero que les haya gustado. Bárbaro, chau, chau.